Pues Señor, queremos darte gracias porque una vez más nos traes aquí a escuchar de ti, a aprender de ti. Sabemos que es por tu gracia, es por tu amor, es con tus lazos de amor, Señor, que nos traes aquí este domingo. Sabemos que es para tener este encuentro personal contigo, porque tú, Espíritu Santo, quieres llenarnos, quieres darnos de ti y quieres respaldarnos, Señor, para que vayamos afuera, Señor, a presentar la buena batalla que tú ya nos has dado la victoria. Te pedimos, Señor, sigas bendiciendo a René como tu representante para nosotros en esta iglesia, y que sea, Espíritu Santo, tu mensaje el que nos dé Él y que se quede en nuestros corazones para ponerlo por obra. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Susi. Y gracias, Señor. Ándale, no, aquí está. Pues bueno, fíjense que ayer estaba viendo un documental y se los quiero compartir porque fue algo que nunca me hubiera yo esperado, y es algo que nos va a enseñar varias cosas. Hoy vamos a conocer un concepto, y ustedes saben que a mí me gustan mucho los conceptos porque los conceptos nos ayudan a entender las cosas que no entendemos de la palabra, y hay cosas que vienen escritas en la palabra sobre las que nunca hemos meditado y sobre las que nunca hemos tomado ese concepto como para aplicarlo a nuestra vida. Uno de esos conceptos, y ahorita les voy a explicar por qué lo vi aparte en un documental, es el concepto del obispo. ¿Alguien me puede decir qué es un obispo? A ver, pregúntele al de enseguida. Si tú sabes qué es un obispo, ¿es alguien que tiene una jerarquía? Pues sí. ¿Y qué más? ¿Cuántos han leído la palabra obispo en la Biblia? Ah, que sí. ¿Eh? No. Obispo, no apóstol, obispo. ¿No? ¿Pablo? Ok. Fíjense, una de las cosas, y sobre todo a las mujeres, les ha tocado muchas veces cuando vienen a la consejería conmigo y luego vienen y me dicen, oye, es que tengo problemas con mi marido. Yo siempre les digo, busca las cualidades del obispo y decláralas sobre tu marido. Ahorita las vamos a leer y ahorita las vamos a explicar. Les voy a traer la definición que viene en el diccionario sobre lo que es un obispo. Es bien importante porque el obispo es una figura de la iglesia, pero no es una figura de la iglesia católica, es una figura de la iglesia de Cristo. Es algo que está establecido y está escrito en la Biblia y es parte de nuestra función diaria de vivir en Cristo. El diccionario dice que el obispo es un sacerdote cristiano que ha recibido la orden del episcopado, y luego dice entre paréntesis, el grado más elevado del sacerdocio cristiano, y que tiene entre sus funciones gobernar una diócesis, ordenar sacerdotes, confirmar a los fieles y consagrar iglesias. ¿Sí? Va otra vez por si no se les pegó. El obispo es el sacerdote cristiano, y así dice el diccionario literalmente, que ha recibido la orden del episcopado, el grado más elevado del sacerdocio cristiano, y que tiene entre sus funciones gobernar una diócesis, ordenar sacerdotes, confirmar a los fieles y consagrar a las iglesias. ¿Sí? Y me llama la atención porque no dice que sea un sacerdote católico, dice es un sacerdote cristiano. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos dos funciones principales como cristianos. Eso es ser, ¿qué, Susana? Sacerdotes, ¿y qué más? ¿Alguien ayúdale? ¿No? Hay dos papeles principales que nosotros somos llamados a hacer como cristianos. Uno de ellos es ser sacerdotes, y obviamente es entendido porque estamos hablando del tema. ¿Y la otra? No, esos son ministerios, también vamos a hablar de esos ahorita. El otro papel es ser reyes. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Y lo dice un montón de veces. Ahora, tenemos que empezar por entender qué es un rey y qué es un sacerdote, ¿sí? ¿Qué es un sacerdote? ¿No? ¿Nadie? Una de las cosas que hace es enseñar la palabra, muy bien. Un sacerdote lo que hace, fíjense nada más que importante es esto, porque esto es algo que lo vemos en la primera carta de Samuel, en el capítulo 3. Un sacerdote es aquel que ministra la palabra, la presencia de Dios. El que junta aquí a un grupo de personas y asegura que la presencia de Dios baje y descienda en medio de un pueblo. Ese es un sacerdote, y nosotros tenemos que ser sacerdotes en donde sea. Si yo llego
¿sí? Si yo soy como Alfredo, el sacerdote de mi casa, yo llego y junto a mi familia y nos vamos a sentar a orar y yo soy el que me aseguro de que las condiciones espirituales se den para que la presencia de Dios baje. Eso es ser un sacerdote. Si yo llego a mi trabajo y yo establezco el reino de Dios y procuro trabajar y vivir con justicia, yo soy el sacerdote de mi trabajo, ¿sí? El sacerdote es aquel que ministra la presencia de Dios, ¿sí? Ministrar viene, hemos escuchado muchas veces, existe el ministro de justicia de un país, existe el ministro de economía de un país. ¿Qué quiere decir? Ministrar significa asegurar que algo pase. El ministro de turismo asegura que vengan turistas a un país, ¿sí? Un sacerdote, ¿sí? Lo que hace es que ministra la presencia de Dios, asegura que la presencia de Dios venga a algún lugar, ¿sí? Nuestro papel es ser sacerdotes. Oye, que estamos aquí. No, no te preocupes, vamos a sentarnos a orar. Y en ese momento nos tomamos nuestro papel de sacerdotes. ¿Cuándo? Siempre. ¿Quiénes? Todos tenemos ese papel. El otro papel que también nos toca hacer es ser reyes, ¿sí? Y alguien me puede decir qué es un rey. El que gobierna. Pero fíjense nada más que interesante. En los tiempos antiguos, los reinados tenían una característica. ¿Alguien me puede decir cuál es la característica de un reinado antiguo? Las murallas. Gracias, Marco. Siempre un rey tenía un gobierno delimitado por una muralla, ¿sí? Y el rey, ahora sí que el rey no solamente gobernaba a la gente que vivía dentro de esa muralla, sino que era responsable de su vida. Les voy a enseñar algo que espero que no repitan por ahí, pero son de esas palabras que se han distorsionado, ¿sí? Hay una palabra muy fea que usan los gringos. Cada vez que maldicen a todo el mundo le dicen una palabra con F, muy fea, ¿sí? Una con F, F-U-C-K, ¿no? Y entonces andan ahí y cada vez que se enojan y dicen esto, y ¿saben qué? Es una palabra de gobierno, ¿sabían ustedes? Había reyes, ¿sí? Había reinados en donde mi responsabilidad como rey era que todo mi pueblo estuviera bien. Entonces, si yo no tenía espacio para que las familias dentro de mi muralla o dentro de mi gobierno crecieran, pues no tenía cómo alimentarlos, no tenía cómo darles espacio, no tenía nada. Entonces, incluso había reinados en donde las familias no podían tener intimidad, las parejas no podían tener intimidad, ¿sí? Sin el conocimiento del rey, porque el rey no tenía la capacidad de cuidar su bienestar. Entonces, cuando decía, venía Oscar con el rey y le decía, rey, creo que es tiempo de que tengamos familia, creo que es tiempo de que crezcamos. Y entonces el rey tenía que procurar que todo sucediera y entonces le mandaba un consentimiento, y este consentimiento, ¿sí? Se escribía F-U-C-K, que significa Fornication under consentment of the king. Fornicación bajo el consentimiento del rey, ¿sí? Pues no, es que es una mala palabra y está mal empleada y se distorsionó, y ahorita es una grosería que no se la recomendamos a nadie, pero tiene un trasfondo de gobierno. ¿Por qué? Porque el rey era responsable de cuidar el bienestar de la familia. Imagínate que de repente tienes 5 hijos y vives en un cuartito porque la muralla no te permitió crecer. ¿Se acuerdan de Jericó? En Jericó las personas vivían incluso dentro de la muralla. Estaba esta Rahab, ¿no? La prostituta. Ellos vivían incluso dentro de las murallas porque la ciudad no se podía extender. Entonces iban viendo cómo hacían crecer, ¿sí? Un rey es aquel que cuida el bienestar, pero estamos hablando que somos parte de una iglesia. Entonces el rey es el que cuida el bienestar ¿de qué? De la iglesia, ¿sí? Somos parte de un cuerpo. Entonces, cuando somos parte de un cuerpo, todos somos reyes y todos somos sacerdotes. Quiere decir, todos tenemos la capacidad y la responsabilidad de ministrar la palabra de Dios y la presencia de Dios, y todos tenemos la necesidad de cuidar el bienestar de la iglesia, ¿sí? Hay personas que tienen ministerios de sacerdote, hay personas que tienen ministerio de reyes, porque el rey, al momento de preocuparse que todo esté bien, también Dios lo provee con dinero. Y hay reyes que sostienen la iglesia porque ese es el papel que les toca hacer, pero eso no les quita de ser sacerdotes. Y hay quienes son sacerdotes y se preocupan y se ocupan de ministrar la presencia de Dios, pero eso no les quita el papel de ser reyes, ¿sí? Ese es un papel que siempre nos toca, ¿sí? ¿Sí les queda claro o no? Nosotros tenemos que tener esa conciencia. Cuando llegamos a todo lugar,
¿sí? Cuando llegamos a todo lugar, ¿sí? Tenemos esa responsabilidad de ministrar la presencia de Dios y de ser parte de la bendición de las personas. Yo siempre me toca, hay veces que a mí me sorprende. El otro día estaba yo orando por una persona y me impacta mucho porque son cosas que cuando Dios los saca de onda. El otro día me impactó mucho. Estaba orando por una persona, específicamente el sábado de la semana pasada. Estaba orando por una persona y decía, esta persona tiene tanta necesidad de Dios, pero no entiendo por dónde llegarle, ¿no? Y no entiendo cómo hacerle entender. Y le decía a Dios, Señor, ¿cómo hago que esta persona entienda lo importante que es para ti y lo importante que es para mí porque es importante para ti? Y me dijo el Señor, vístelo. Y yo, ¿vístelo? Sí, vístelo. Y de repente Dios me empezó a hablar de dinero en específico, me empezó a hablar de cosas en específico y terminé comprándole un saco. ¿Y saben qué le compré? Le compré un saco igual al mío. Y no porque dije, pues sí, tengo que enseñarle que delante de Dios somos iguales y que todo lo que necesita es amor, ¿sí? Y dije, a lo mejor mi saco no es el mejor, pero yo quiero que él entienda que de parte de Dios se puede sentir amado y que se puede vestir igual que cualquier otro, que el puesto, el rango, la economía no nos divide, delante de Dios somos iguales, ¿sí? Y eso hizo una diferencia en el corazón de esta persona y me tocó ser rey en el reino de Dios con esta persona. En otras ocasiones nos ha tocado, muchos de nosotros estoy seguro, que en algún momento hemos preparado despensas y de repente vamos y las llevamos y pensamos que somos parte de una campaña. Pero ¿cuántas veces nos ha tocado ser la respuesta específica para la oración y la petición de una persona? Ahí es cuando estamos siendo reyes, porque estamos cuidando de una iglesia y estamos asegurando que la iglesia tenga todo lo que necesita, ¿sí? He usado este ejemplo al cansancio, pero es un buen ejemplo. Oscar, ¿sí? Oscar un día se preocupó por el sonido de la iglesia y nada más quería él cargar la bocinita y llevársela, y un día Dios lo iluminó y ahora tenemos unas bocinas que ya están pegadas, gracias a Dios, después de la caída de la semana pasada. Pero en su momento, ¿sí? Él tuvo la visión, él cuidó el bienestar de la iglesia y la verdad que nos oímos mejor, ¿sí? Tenemos mejor manera de alabar, se oye más sabrosón, ¿no? Y en su momento, esto obviamente lo cubrió la iglesia, pero en su momento fue algo que él tuvo la oportunidad de cubrir y lo hizo de corazón y es su parte de rey, ¿sí? Ahora bien, cuando entendemos y regresamos al asunto este del obispo, ¿sí? El obispo es un sacerdote, ¿sí? Es un sacerdote, es una persona que se encarga constantemente de ministrar la presencia de Dios en medio de un lugar. La pregunta, ahora sí pregúntense el uno al otro, ¿sí? ¿Tú eres un sacerdote? Pregúntenselo, porque es algo que es nuestro papel. Porque si no podemos ser sacerdotes, no vamos a poder ser reyes tampoco. Porque el día que, ahora sí que mi mamá siempre dice, Dios no le da alas a los alacranes, ¿no? Yo siempre me he imaginado esto. Si Dios le hubiera dado alas a los alacranes andarían volando y no picándole a la gente. Entonces está medio mal hecho esto, pero siempre entendemos que Dios no nos da cosas con las que no nos distraigamos y no nos perdamos. Hay veces que no somos sacerdotes, no somos reyes porque no pasamos a sacerdotes ni de sacerdotes. Pero fíjense nada más, el obispo es un sacerdote cristiano. Es un hombre que ministra la presencia de Dios, que ha recibido la orden del episcopado, de la autoridad más alta. O sea, es alguien que está en constante comunicación con Dios, ¿sí? Y que tiene dentro de sus funciones el gobernar una diócesis. ¿Qué quiere decir gobernar una diócesis? Un grupo de personas que se reúnen en el nombre de Dios, que tiene cuando menos un grupito de amigos a quienes les ministra la presencia de Dios. Dice, ordena sacerdotes, ¿sí? Les enseña a otros a ministrar la presencia de Dios y a gobernar para Dios, ¿sí? Confirmar a los fieles. ¿Qué quiere decir esto? Habla con las personas y les da palabra para confirmar que lo que hay en su corazón va de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos de redarguir hace unas semanas? Redarguir, el confrontar a las personas con Dios para que dejen de tener ideas y que sepan que todo tiene un parámetro y una medida. Eso es lo que hace un obispo, ¿sí? Y consagrar iglesias, ¿sí? Consagrar es dedicar, el agarrar un grupo y establecer una iglesia, ¿sí? Eso es lo que hace un obispo, ¿no? Si nosotros pensamos en esto, nosotros podemos entender, en la Biblia nos habla de 5 ministerios. ¿Alguien se acuerda de los 5 ministerios de los que habla la Biblia? ¿No?
maestro, evangelista, profeta, no, pastor, ¿sí? Y ahora sí, el que te decían ahorita, no, y apóstol, ¿sí? Fíjense nada más, maestro, el que enseña, ¿sí? Pastor, el que cuida las ovejas, ¿sí? Profeta, el que habla de Dios, ¿sí? El que habla de parte de Dios, o sea, si eso no es ministrar la palabra, ¿sí? Evangelista, el que va y alcanza al pueblo, el que afirma a los fieles, y apóstol, el que establece iglesias, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la definición del obispo es lo mismo que los 5 ministerios, y eso que esto lo dice Wikipedia y lo otro lo dice la Biblia. Estamos hablando de lo mismo. La Biblia nos habla de ser obispos. Ahora sí, les voy a explicar en dónde concuerda esto con lo que les platicaba el día de ayer en la televisión. A mí me gusta mucho ver documentales, y ayer tuve la oportunidad de descansar después de varias semanas y ahora sí que entre que dormía y veía documentales, es cuando pone uno la tele nomás para que le haga ruido, y puse un documental que hablaba acerca de la seguridad en internet, y la verdad lo puse así como que sin mucho pendiente, porque dije, si me quedo dormido, creo que ya últimamente ya me las sé todas, de que no pongas tus fotos y que si tus tarjetas de crédito y que si no sé qué tanto. Pero hubo una parte donde vi que me impactó, realmente me impactó. Resulta que lo que más está creciendo ahorita en las tendencias de internet, más que nunca, son los sitios de citas. Eso es donde uno se conecta para encontrar el amor de su vida en internet, ¿no? Y resulta que estos sitios, además de eso, pues ya cada vez son más complejos. Ahora ya le cobran a uno, yo no sabía de esas cosas, pero ya le cobran a uno por mandarse mails. O sea, tiene uno que poner su tarjeta, comprar fichitas, y le cobran a uno por mandarse mails con una persona o por poder ver la foto. O sea, cada vez entre más información quiera tener uno, más le cobran. Y yo decía, pues si nunca entraría en una de esas cosas y me van a cobrar, pues menos, ¿no? Y me quedé pensando y dije, bueno, ¿y entonces cómo hacen estas personas para hacer más negocio? Y no lo terminé de preguntar cuando encontré la respuesta, el mismo documental me lo dijo. Resulta que existen organizaciones enormes en todo el mundo que contratan personas para que sean tus ligues falsos. ¿Qué quiere decir? A mí me contratan, me ponen un perfil con una foto que no es la mía, con toda una historia que no es la mía, y ese mismo perfil va a existir en una página y en otra página y en otra página y en otra página y en otra página, y siempre voy a ser la misma persona, y mi trabajo es ligarme a Lupita. Y entonces entre más le escriba yo a Lupita y Lupita más me escriba a mí, más va a gastar en el sitio y yo voy a ganar comisión. Y entonces mi trabajo es enamorar a esas personas, pero nunca llegar a conocerlos, ¿no? ¿Cuál película? ¿Eh? No, pero bueno, eso es otra cosa todavía más. Pero hay personas, ¿sí?, que las contratan para que sean tu ligue falso. Está cañón, ¿no? Yo dije, debe ser una moral muy baja la de una persona que se dedica con un nombre falso y una vida falsa, porque tiene que llegar a un punto en donde te la creas de tanto que la cuentas la historia, ¿no? Porque aquí en el documental una de las personas de la televisora fue y consiguió trabajo de esa cosa, y trabajó 3 meses en esa cosa, y entonces decía, es que llega un momento en el que en la calle ya me presento con mi otro nombre, porque se me olvida cómo me llamo, porque paso todo el día ahí, porque gano algo así. Había algo así de que, por ejemplo, hay un sitio web en donde cada vez que el usuario manda un mail para contactarse con alguien, le cuesta $1, y de ese $, 12 centavos son para el ligue falso, ¿no? Y dije, wow, pues con razón se la viven insistiéndole a la gente que les hable, que les hable, que les hable, que les hable. Y luego resulta lo peor del asunto es que legalmente, ¿sí?, no les pueden hacer nada, porque lo único que tienen que hacer es que si la persona le dice, ¿eres alguien falso?, lo único que tienen que decir es, sí, soy alguien falso, y en eso están libres de todo asunto legal, ¿no? Está muy feo eso, ¿no? Pero cuando me quedé pensando, o cuando me quedé reflexionando en esto, realmente hasta me senté, apagué la televisión un rato, me quedé orando, y dije, wow, estas personas con intención son alguien falso. Con intención viven una vida que no es la suya y tienen un romance que nunca va a tener frutos.
son eunucos. La Biblia habla de los eunucos. ¿Sí? ¿Saben quiénes son los eunucos? En Egipto, los faraones y las personas de alto rango se rodeaban de eunucos. Los eunucos eran personas que fueron creadas para vivir de esa manera. Yo era el faraón y tenía un montón de eunucos. ¿Y quiénes eran los eunucos? Eran hombres fuertes, preparados para la guerra, pero estaban castrados. No solamente no podían tener hijos, sino no tenían genitales, para que el faraón pudiera confiarles a sus mujeres y que nunca los traicionaran. Eran personas que tenían todas las habilidades, pero nunca tenían fruto. Y cuando me quedé pensando en esto, y lo comparé con lo que estaba viendo en la televisión, dije, bueno, estas personas son contratadas para ser eunucos, ¿sí? Ellos creen que tienen un beneficio y ellos creen que engañan a las personas, pero el problema es que se engañan a sí mismos todo el tiempo, ¿no? Pero cuando lo llevé más allá, me quedé pensando en la Iglesia Universal, en los que amamos a Cristo, en las personas que pasamos tiempo, que es que orando, que es que alabando y que es que juntándonos y que nunca tenemos fruto. Porque a mí la verdad me desespera cuando yo veo en internet, es impresionante, ustedes no tienen idea de la cantidad de correos electrónicos que recibo, ustedes no tienen idea de cuánta gente me contacta, de gente que tiene 30 años en el Evangelio y no tiene fruto, que sus relaciones personales no mejoran, que sus economías no mejoran, que sus vidas no mejoran y que nunca llegan a vivir esa vida de reino. Nunca son las personas que pueden decir, es como la lotería, ¿no? Yo el día de hoy no conozco una persona que se haya sacado el melate, ¿ustedes sí? Pero conozco un montón de gente. ¿Tú sí conoces a alguien? Bueno, mira qué bueno, ¿no? 2, pero así el grandotote ese de los millones y millones. Ah, ok, ¿no? Y eso es algo que falta, que dices, oye, yo nunca y cuando veo, yo siempre digo, a mí falta conocer más cristianos que me animen a ser cristiano. Y luego digo, me falta ser cristiano que anime a otros a ser cristiano, que se note que todo lo que dice la palabra, así como lo veíamos hace unas semanas decíamos, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y quién en nuestro corazón no tenemos el tener una buena familia? ¿Quién en nuestro corazón no tenemos el tener más dinero? ¿Quién en nuestro... Y el problema es que yo no tengo casa propia, ¿no? Y la Biblia dice que yo voy a gobernar. ¿Y cómo voy a gobernar si no tengo un pedazo que me pertenezca? ¿Sí? Luego veo otras personas y tienen un montón de problemas en sus matrimonios o tienen un montón de deudas y no salimos adelante. Y entonces digo, ¿qué nos pasa a la iglesia? Que nos estamos convirtiendo en eunucos. Nos vemos muy lindos cuando andamos diciendo gloria, gloria a Dios y aleluya, ¿no? Es más, hasta nos cuidamos. Hoy decía Pati, ¿cómo decías Pati en la mañana? Que tenía que traerse un vestido más largo porque cuando levantaba las manos, si no se le veían los chones, ¿no? Y decía, pues sí, se ve muy bonita cuando alaba. Y no estoy hablando de que no se te noten los frutos, pero hay cosas que de repente dices, ¿dónde está nuestra vida? ¿No? Los chones no los vi. Pero, no, es que me dio mucha risa porque yo no me hubieran pensado eso. Yo siempre digo, yo siempre soy el amante de todas las mujeres que traen tacones y ustedes saben que siempre las animo a que anden guapísimas. Pero hoy sí, Pati me hizo la mañana con su comentario de no, es que me tengo que llevar un vestido más largo. Y yo decía, pues es que cuando levante las manos, entonces ahora sí toda la alabanza estuve si iba a levantar las manos o no, dije, entonces sí trae un vestido lo suficientemente largo, ¿no? No es cierto. Pero la cuestión es, nos vemos tan bonitos como los eunucos. Los eunucos eran hombres poderosos, eran hombres con autoridad, pero nunca tuvieron un fruto propio. Nunca. Y a la iglesia nos falta eso. ¿Sí? Nos falta, dígame usted. A pesar de estar tan bien preparados. Es que la cuestión es esa. ¿Estamos bien preparados? Es que nos pasan cosas bien importantes. Hacemos cosas como iglesia que nos parecen bien entre nosotros. Cada día somos mejores entre nosotros, ¿sí? Cada día faltamos menos, cada día nos portamos. Pues la pregunta es, ¿realmente nos amamos? ¿Realmente somos capaces de dar la vida el uno por el otro? ¿Somos capaces de dar la vida por Cristo? ¿Somos capaces de cumplir con la palabra y poner por delante de toda cosa la voz de Dios? ¿No? El otro día lo platicamos tú y yo, ¿te acuerdas?
Vino Marco y me dice, oye, sí quiero hacer esto y esto y esto. Le dije, espérame, compadre, ¿y ya escuchaste la voz de Dios? Y entonces se me quedó viendo con cara. Y dije, y no es anormal, es algo que nos pasa a todos. Pero decimos que amamos a Dios aunque no le tomamos en cuenta. Queremos que nuestras vidas sean mejores sin que realmente lo sean. Y pasa que luego se nos olvida el orden. Dios es un Dios de orden. Dios, me encanta cuando la gente lo dice en Facebook, pero no lo vive, ¿no? Dice la palabra, Dios no escoge a los capacitados, sino capacita a los escogidos. El problema es que no estamos dispuestos a ser capacitados en el orden. ¿Sí? ¿Qué es primero? Nos levantamos y ¿qué es primero? ¿Sí? Yo me la he pasado mi propósito esta semana y ha sido algo que tengo 3 días orando y le dije, Señor, necesito descansar tan bien, que necesito regresar al tiempo en donde pueda escribir un devocional todas las mañanas porque tengo 3 semanas que no lo puedo hacer. No he dejado de orar, no he dejado de tener intimidad con Dios, pero el fruto no está y hay un montón de gente que le está faltando ese alimento que yo podía proveerle de parte de Dios en las mañanas, ¿no? Mi prioridad no ha sido la misma porque últimamente me ha sobrepasado el trabajo. La cuestión es que necesitamos saber el parámetro de qué es lo que tenemos que hacer para podernos deleitar, como dice el Salmo 37, verso 4 y verso 5, ¿sí? Y tenemos que entender que tiene que ser lo primero. Y en pocas palabras y en resumidas palabras, nos falta ser obispos. Porque como no somos obispos, ni gobernamos, ni administramos, ni disfrutamos, ni establecemos, ni nada de nada. ¿No? Nos falta madurar, pero madurar es una palabra, es muy buena palabra, pero es una palabra muy abierta. Vámonos, por favor, a 1 Timoteo 3, del 1 al 6, ¿sí? Me dicen cuando estén ahí. Yo se los voy a leer en la versión Reina Valera 60 porque me gusta esta versión para esta palabra en específico. Estamos en 1 Timoteo 3, del 1 al 6. ¿Sí? 1 Timoteo está en el Nuevo Testamento y está después del libro de... ya se me fue, pero creo que está 2 libros antes de Hebreos, ¿no? Ok, ¿ya están todos ahí? 1 Timoteo 3, del 1 al 6. Fíjense nada más, se lo voy a leer, pónganme atención. Dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe de ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe de ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe de gobernar bien su casa y hace que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Está pesado, ¿no? No tiene que... Fíjate qué importante, acabas de decir algo muy importante. No es que no es tiempo, es cuánto amor tienes por Dios. ¿Sí? ¿Cuánto amor tienes por Dios? Porque, pues, amo a Dios de veras o del mentis, ¿no? Del devis o del mentis. Si lo amo de veras, voy a tener un celo por las cosas de Dios. Aquí dice, por eso me encanta que empieza, se dice y es verdad. Empezando por ahí es, no me anden diciendo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, yo no soy mala persona, yo no robo y yo no le hago mal a nadie, no tomo, no fumo y no bailo de noche, no bailo pegado, ¿no? Claro, el que no seas una mala persona no te hace una buena persona, ¿verdad? Te hace un vil mediocre. Y el mediocre la Biblia los describe como ¿qué? Como tibios. O sea, eres peor que si fueras malo. Aquí te dice así o así. Y empieza. Dice, tiene que ser intachable. ¿Sí? Y el intachable no quiere decir es perfecto.
¿sí? Porque intachable y perfecto son dos palabras diferentes y tienen dos significados diferentes. Quiere decir, un hombre que es intachable, una mujer que es intachable, quiere decir que no tiene tacha. Y que quiere decir que si hace las cosas las hace bien y a la primera. Pero que si hace las cosas mal, no tiene empacho en decirlo y en reconocerlo y en hacerlo bien. Eso es intachable. Porque si fuéramos perfectos nos pasaría lo que Enoc, nos pasaría lo que Elías, nos pasaría lo que Jesús. Nos llevarían en una nube al cielo y nos brincaríamos la muerte. Quiere decir, yo soy intachable. ¿Sabes qué? A mí nadie me puede decir que hice mal, porque aun cuando me equivoqué lo reconocí y lo corregí. Porque dice la palabra de Dios que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar en nosotros. Quiere decir, todos los días somos perfeccionados, somos perfectibles. Y el que estemos conscientes de eso nos hace intachables. El que estemos conscientes de eso nos hace intachables. ¿Sí? Estamos en una época en donde vivimos todo lo contrario a lo intachable. Todo el tiempo encontramos excusas para ser quien realmente queremos ser. Ahora hay un montón de gente, perdónenme la palabra, estúpida allá afuera, ¿sí? Que andan haciendo desmanes, que andan haciendo protestas porque les pueden mucho los 43 jóvenes que ni los conocen y no saben ni quiénes son. Y lo único que están haciendo es que buscan una excusa para sacar la ira que tienen dentro y ser quienes realmente quieren ser. El que es vago va a ser vago. El que es vago va a ser vago aquí y en China hasta que decida en su corazón cambiar. Ay, René, es que yo me esfuerzo mucho, pero el diablo me trae de encargo. Y yo les digo, no te sientas tan importante, el diablo ni te pela. Por mientras nosotros no decidamos cambiar. A ver, pónganme atención a mí y no al niño, ¿sí? Déjenlo ahí. Él sabe mejor que ustedes y yo lo que está haciendo, así que déjenlo, ¿sí? Nosotros no queremos decidir. Déjenmelo ahí. Siéntese bien. No le va a hacer nada a la bocina. Ya la bocina ya se quebró. Ya se quebró. ¿No? Cuidado, Max. Ahí está. Ya lo agarró. A menos que lo vean bailar tubo, tranquilos y lo atención acá conmigo. ¿No? Ya se va. Vente para acá, Max. Agárrame la manita. Véngase aquí. Aquí me ponen atención a mí y a él. ¿Les parece? ¿Te quieres subir conmigo? No, vente. Ay. Así estamos mejor. A él me va a subir. Ay. Eso es todo. Entonces, a menos que nosotros decidamos. Sí, ese soy yo. Saluda a todos, diles hola. Hola. ¿No? Bueno. Entonces, a menos que nosotros realmente decidamos cambiar, no va a pasar nada. Intachable es aquel que está consciente de su situación y sabe los pasos que tiene que seguir para cambiar. Porque nos pasa mucho. Ándale, Jimena. Ok. Miren, a mí me encanta cuando les toca ir a consejería conmigo y todos salen y dicen, no, es que tenemos mucho por hacer. Y dices, mucho es una palabra profunda, ancha y oscura. ¿Sí? Y tenebrosa, porque todo el mundo le tiene miedo. Todo el mundo dice, tengo mucho por hacer, pero nadie sabe por dónde empezar y nadie sabe el paso que sigue. Por tanto, no es intachable. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dejar de pecar. Tengo que dejar de permitir que mis ojos anden viendo cosas que no deben de ver. Tengo que dejar de permitirme pensar cosas que no tengo que pensar cuando empiezo, porque cuando empieza el cerillito de la dinamita de la ira, y cuando vea a Lupita, y le voy a decir, y no, la Biblia dice que ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? 70 veces 7. Y aquel que pueda contar 490 veces el perdón a una persona, ¿sí? Quiere decir que quiere todo menos a Dios. Porque yo la tercera o la cuarta yo hubiera dejado de contar y me dedicaría a amar a la persona. Porque quiero perdonar, no porque estoy obedeciendo, porque quiero perdonar. ¿Me cuesta trabajo? Sí me cuesta trabajo, yo siempre se los digo. Yo nunca he tenido empacho cuando les digo, cuando alguien me cae mal, siempre les digo, ay, viene fulanito, ¿no? Y ay, no lo tolero. Y le digo, Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿no? Pero cuando me paro delante de la persona, trato y me esfuerzo en hacer que se sienta querida y que se sienta aceptada, porque es mi papel. Necesito ser intachable, el reconocer
Porque muchos se escaman cuando yo digo las cosas y todo el mundo dice, ay, René, esas cosas no se dicen. No, es que sí es. Más vale que lo diga y que sea honesto. Y que tenga una actitud de corregir lo que está mal, ¿no? Eso es intachable. Tengo que ser intachable. Tengo que ser una persona que busque a Dios por delante de los demás. Y si Dios es perfecto, ¿cómo soy yo? Perfecto también, todos los días, en todo momento, una vez al día. Por eso la palabra nos dice que tenemos que ir delante de la presencia de Dios y lavarnos con su sangre todos los días. Eso no es intachable. Perfecto, ¿no? Dice la palabra que no hay uno bueno, no hay uno que no peque, pero dice que tenemos que ser intachables. ¿Sí? Entonces tenemos que vivir con la conciencia. ¿Sabes qué? Sí pequé. ¿Sabes qué? Sí hice, pero no lo voy a volver a hacer. Tenemos que tener la capacidad de migrar de pecados, porque luego hasta nos aburrimos de pecar porque siempre hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos que ser más creativos, pecar de otras formas, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo que yo le decía al Señor, ay, ya, Señor, es que esto ya, ¿no? Luego dice, esposo de una sola mujer. Y esto no es para los hombres, esto no es para las mujeres, esto es para todos. Tenemos que ser capaces de amar a un solo Dios. Si no somos capaces de amar a una sola mujer, ¿cómo vamos a amar a un solo Dios? ¿Sí? Y esto quiere decir, cada vez que tengo una oportunidad enfrente, lo único que tengo que pensar es, ¿qué pensaría Dios de esto? ¿Qué es lo que Dios piensa de lo que estoy a punto de hacer? ¿Sabes qué? Se me antoja robarme este lápiz que está aquí enfrente de mí, está re bonito, aunque no escribo a lápiz, ya no escribo a mano, pero está bien bonito. Y decir, tengo que ser esposo de uno solo. Le respondemos a uno solo. Aquel que se atreve a ser infiel, ¿sí? Quiere decir que no tiene una capacidad, que no ha sido transformado por Dios. Así de fácil. Que no ha sido capaz de amar porque no ha sido transformado. El otro día vino una persona conmigo y me decía, eso fue muy bueno, ¿no? Me decía que le ofrecían un nuevo trabajo. Y le digo, qué buena onda. Me dice, es que no sé si aceptar. Y le digo, ¿por qué? Pues es que mírame, esto me conviene, esto me conviene, esto me conviene, esto me conviene y esto me conviene. Ajá, ¿y luego? Pero es que ahí donde me están ofreciendo trabajo está una chava con la que alguna vez le puse el cuerno a mi mujer. Y le digo, pues qué chido, porque esta es una mejor oportunidad de tu vida para demostrar quién habita en tu corazón. No, es que la verdad tengo miedo porque me conozco. Y le digo, sí, ese es el problema, es que te conoces a ti, pero no conoces a Dios, ¿no? Si no estamos hechos para enfrentar las tentaciones, entonces no estamos hechos de nada y no servimos para nada. No, dice la palabra, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es lo que dice Dios. Quiere decir, cuando veamos que nos vamos a rajar, es cuando más tenemos que ponernos delante de Él. Y aquí está diciendo, ¿sí? Tenemos que buscar ser hombres y mujeres de un solo esposo o esposa. Y ese esposo normalmente es Cristo. Si no somos capaces de ser esposos de Cristo, no vamos a ser tampoco fieles en los matrimonios ni en nuestras vidas. Porque luego nos sale el típico, ¿no? El de los forever alone. Nunca nadie me pela, pero nomás estoy saliendo con alguien y me sale lo guapo por todos lados. No, es tu naturaleza que te salió a ti. El ojo alegre no funciona a menos que esté con alguien. El ojo alegre no te funciona a menos que estés con alguien. Cuando nadie te pela porque es tu autoestima la que te echa para abajo. ¿Qué te hace diferente? ¿A poco hay personas? Bueno, yo no soy de ese estilo. Yo nunca he sido, ahora sí que tengo en mi corazón la tranquilidad de decir que nunca he sido infiel, ¿no? Pero a mí me encanta, yo no conozco una mujer que le gustaría compartir a su hombre con otro. Entonces, ¿por qué los hombres nos sale lo guapo cuando tenemos novia? No son las mujeres las que cambian, ¿sí? Somos los ojos alegres, ¿sí? Somos los ojos alegres que decimos, ahora sí, ya tengo a quien ponerle el cuerno, ¿y cómo le hago? ¿No? ¿Destilan más amor? ¿Tengo más para dar? Ay, sí, ojalá, ¿no? No, pues es que no es cierto. No es cierto, mira, lo que hacemos es que proyectamos más seguridad y a las personas les gusta la gente segura, a nadie nos gusta la gente insegura, pero no es que la gente nos pele más, es que nosotros tenemos la capacidad, porque ahora sí que el que alguien te ame es un motor, ¿a poco no?
El que alguien te ame es un motor. Entonces, ahora tengo novia y ahora tengo más energía, y de repente pues todas mis mañas también se alebrestan, ¿no? Pero aquí te dice, número 1, tienes la capacidad de ser intachable, de siempre corregirte. Número 2, tienes la capacidad de tener un solo amor, ¿sí? Luego dice, moderado, y me encanta la palabra moderado, ¿sí? Y moderado no quiere decir, ay, es que él nunca dice nada fuera de lugar. No, es que él siempre es muy serio. No, moderado quiere decir, yo tengo la capacidad de controlar lo que digo y los alcances de lo que digo. Y si voy a decir algo que saque a todo mundo de onda, tengo la capacidad de responderles y volverlos a apaciguar. ¿Sí? Eso es moderado. Por eso hay un moderador en ciertos grupos. Aquí en la iglesia yo soy el moderador. Oye, René, ¿qué si hacemos esto? No, no lo podemos hacer. Oye, ¿qué si hacemos esto? Sí, sí lo podemos hacer. Yo modero porque yo tengo el control. Porque me fue dada la autoridad. Y aquí dice, una de las características del obispo es que es una persona moderada, que conoce perfectamente el alcance de lo que puede hacer y de lo que Dios va a hacer en él. Obispo. ¿Sí? Siguiente. Bueno, váyanme buscando porque se me acaba de oír en el diccionario. Pati, búscame la palabra pendenciero, porque el otro día la vimos, nos dijeron por ahí, ¿te acuerdas? Un día, hace poquito, ok. Dice, sensato. Tabata, ¿qué es ser sensato? ¿No? Eso es sensato. ¿Tampoco? Sensato quiere decir atento a los sentimientos. ¿Sí? Yo soy sensato. Yo sé lo que Dayana siente, yo sé lo que Oscar siente, yo sé lo que Jorge siente, y sé hablar y moverme de una manera que siempre voy a saber cómo funciona y que lo que yo diga nunca hiera sus sentimientos. Y si los llega a herir, tengo la capacidad y el amor suficiente para ir y restaurarlo en un momento. Sensato. Que tenga sensatez, que tenga tacto para los sentimientos de las personas. ¿Sí? Sensato. Si se fijan, cada vez se trata más del amor, esto de ser obispo, ¿no? ¿Dude? Viene sensible, de sensaciones, de sentidos, ¿no? Luego dice, respetable. ¿Sí? Respetable. Que todas las personas, o sea, que él inspira respeto a todas las personas. Es una persona que me dan ganas de respetar. Y una de las cosas que pasa, y esto es bien interesante porque esto es respetable, tiene algo que ver directamente con lo de ser moderado. Porque luego nos pasa que por ser populares, ¿no? Por ejemplo, eso que hacemos en Facebook, ¿no? A mí me frustra cuando la gente exhibe lo que no le toca en Facebook, ¿no? Cuando de repente tratamos de sernos sensibles y andamos ahí mostrando lo que no toca, o la gente que habla de más. ¿Se acuerdan que les he dicho muchas veces? Los detalles corrompen el alma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo estoy casado y que yo le pongo el cuerno a mi mujer, le soy infiel. Y Dios viene a mi corazón y me dice, tienes que confesar tu pecado porque es lo correcto. Pues primeramente tengo que dejar de ser infiel y lo segundo tengo que venir con mi mujer y le tengo que decir, ¿sabes qué? Te fui infiel. Eso es la verdad, eso es honesto, eso es lo que tengo que hacer. Lo que no tengo que hacer, y no tengo por qué hacer, es platicarle los detalles a mi mujer de por qué le fui infiel, porque todas las mujeres y ella es más bonita que yo. ¿Y cómo se llama la suripanta esa? ¿Y qué fue lo que te gustó? ¿Te gusta más cómo te ves a ella que cómo te beso yo? ¿No? ¿Eh? Es de una novela. Es que sí son, pero sí son las mujeres. Y el problema es que si el hombre empieza a contar detalles, lo único que hace es que pierde su calidad de respetable. Porque el hecho es, ¿sabes qué? Te fui infiel. Pero el hecho es que no lo voy a volver a hacer, por eso estoy viniendo aquí delante de ti. Y lo importante no es que te fui infiel, y lo importante no es que te lo confesé, lo importante es que ya cambié. Y si yo fui capaz de gobernarme a mí mismo para venir y pedirte perdón, ¿por qué voy a sembrar en tu corazón los recuerdos de algo que nunca viste? Porque dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. Debe de ser lo suficientemente difícil que vengan a decirte que te pusieron el cuerno como para que todavía te cuenten los detalles, ¿no? Entonces, un hombre respetable, una mujer respetable, es una persona que no habla de más. Porque hay cosas que no convienen. Dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Quiere decir, yo puedo decirle a todo el mundo lo que sea. Yo puedo venir a platicarles aquí mi vida privada. Puedo venir a platicarles mi pasado.
pero los detalles no les convienen. ¿Por qué? Porque yo ya no soy el que era antes, así de fácil. Entonces, ¿para qué profundizar y contaminar sus almas con algo que no es? ¿No? Yo puedo decirles de dónde me sacó Dios y no tengo empacho, de ninguna manera, pero no les voy a contar los detalles, porque eso es algo que ya no está ni siquiera en mi corazón ni en mi mente. Mi jefe en el trabajo me dice, siempre le digo, oye, fíjate que me encontré a fulano de tal y no sé qué tanto, que trabajamos con él y me dice, René, ahorita estamos en una posición, estamos comprando muchos hoteles, me dice, estoy en una posición que conozco tanta gente que tengo una memoria selectiva. Y me acuerdo de quien me tengo que acordar y digo, muy bien pensado, ¿sí? Muy bien pensado. Y de nuestra vida pasada debemos de tener una memoria selectiva. Tenemos que acordarnos de quién nos rescató y de cómo nos rescató, pero no de lo que andábamos haciendo. Porque si no somos como los alcohólicos anónimos, nunca les ha tocado a esas personas que vienen y te cuentan, no, hermano, es que yo golpeaba a mi mujer y me tomaba hasta 2 caguamas antes del desayuno y luego te empiezan a platicar 3 horas y te dicen, pero Cristo me perdonó. Le digo, ¿y quién eres ahora? No, pero también me drogaba, ¿no? Y pasan horas y horas y horas contando detalles de quiénes eran, pero no tienen una identidad del día de hoy y no hay manera de respetarlos porque no hay una identidad respetable. ¿Sí? Un obispo es una persona respetable. Es una persona que no habla de más. Es una persona que no habla de menos. Que inspira confianza y que habla siempre la verdad. Y hay una diferencia entre la verdad y la realidad. Cuando yo estaba perdido en lo que hubiera estado perdido, hubieran sido drogas, hubiera sido alcohol, hubiera sido lo que sea, los detalles de mi perdición eran mi realidad porque yo la provoqué. Pero la única verdad que cuenta es que Cristo me salvó y que no existe nada de eso que me pueda acusar el día de hoy. ¿Sí? La verdad tiene más poder que la realidad. Una persona es respetable por su verdad, no por su realidad, como decía Niurka. Piensen en eso, ¿no? Es un muy buen ejemplo. Niurka hizo esa, que fue un documental, ¿no? Mi realidad, ¿no? Mi verdad, pero realmente era su realidad. Porque ¿quién respeta a Niurka? Perdón, la verdad es una mujer hermosa y tiene muchos talentos, pero nadie la respeta porque cuenta cosas de más. No es respetable y no se hace respetable. ¿Sí? Luego dice, hospitalario. Y esto es bien importante porque aquí es en donde más nos falla. Había un hombre que se llamaba Lot y recibió en su casa 2 ángeles que no conocía. Y cuando los hombres y las mujeres de Sodoma vieron que Lot recibió a estas 2 personas, fueron y le tocaron su puerta y le dijeron, entréganos a estas 2 personas que entraron a tu casa para que tengamos relaciones con ellas. Y Lot le dijo, les entrego a mis 2 hijas, a las que he cuidado toda mi vida y que son mi fruto, carne de mi carne, antes que entregarles a quien está en mi casa. Eso es un espíritu hospitalario. Y esto aplica en 2 sentidos. Se supone que Jesús habita en nuestro corazón y que nosotros no podríamos prostituirnos por nada ni dejar a un lado lo que nosotros creemos de Él por no vernos mal. Hasta que llegan y nos dicen, ay, Tabata, ahora eres bien aleluya, ahora eres bien buena gente, ahora eres bien intachable. Y entonces la Tabata dice, no, y écheme tequila para demostrarles que yo religiosa no soy espiritual, pero no soy religiosa, ¿no? Y Jesús salió corriendo por la puerta trasera de nuestro corazón porque no somos hospitaleros, porque no tenemos conciencia de quién está habitando allá adentro. Obviamente es un ejemplo, ¿no? No va a ser que ahorita Tabata me agarre cachetadas. ¿Si te gusta el tequila? Bueno, eso te hace respetable, pero no te hace hospitalario. Lo que tenemos que entender es eso. Cuando nosotros entendemos quién habita en mi corazón, porque yo tengo que cuidar mi corazón. ¿Sí? Y dice la palabra que de aquello que abunda en nuestro corazón, habla nuestra boca. Pero cuando nos la vivimos hablando con padres y con madres y gloria a Dios, aleluya, como que no funciona. Porque dice la palabra que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Quiere decir que aquel que llena su hablar de malas palabras es un hipócrita. Somos unos hipócritas. Porque Jesús no convive con el mal. ¿Sí? Jesús iba y caminaba
y vivía, y él estaba en medio de todos los pecadores, pero él los contaminaba a ellos y no al revés. Pero cuando hablamos de nuestro corazón, quiere decir el lugar donde él habita, no donde él anda de visita. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que si vamos a albergar a Jesús en nuestro corazón tiene que ser un lugar que está barrido todos los días, que está limpiado todos los días, que está perfecto todos los días y que no hay ningún tipo de suciedad, porque si no, no va a venir ni de visita. Y entonces nos convertimos en esas personas como los que son contratados para enamorar a personas falsas. Somos hipócritas que nunca vamos a dar frutos, que jugamos al amor sin tener contacto. Y a lo mejor nos pagan, porque Satanás también da recompensas. El otro día se lo dije a Pati, ¿verdad, Pati? Dije, el estar en Cristo no significa que nos pasen cosas buenas. El estar en Cristo significa que somos de bendición para otros. Porque el diablo también nos engaña. Y dice la palabra que se puede disfrazar de ángel de luz. Y Satanás también puede hacer sanidades y también puede hacer milagros, incluso financieros. ¿Tampoco creen que la gente sigue a la Santa Muerte nomás porque sí? No, claro que es bien milagrosa. ¿Por qué no? Si es un demoniote. Y puede hacer milagros y prodigios iguales que ustedes y yo. ¿No? Y aquí dice, tenemos que ser hospitalarios, tenemos que tener cuidado de quién aceptamos en nuestro corazón. Y cuando lo aceptamos en nuestro corazón, es nuestro papel, el que su vida es más importante que la nuestra misma. Tenemos que estar atentos de las necesidades de aquel que habita en nuestro corazón, sea Jesús o sea un amigo. En el momento que una persona cruza el umbral de la puerta de nuestra casa, somos responsables de su vida. Es algo que aprendí en la hotelería. Es algo que aprendí manejando el coche. Fíjense nada más. Si ustedes chocan su coche contra una barda, ¿quién paga? Ustedes. Si ustedes aseguran su coche y van y chocan su coche contra una barda, ¿quién paga? Ustedes, porque tienen que pagar deducible de todas maneras. Pero si ustedes van y chocan otro coche, ¿quién le paga el otro coche? El seguro. ¿Y ustedes qué? Ustedes no pagan nada, porque el seguro de responsabilidad civil quiere decir, yo pagué una cuota para siempre poder proteger al que yo le pegue. ¿Sí? Cuando yo trabajo en los hoteles, aunque luego Jimena se enoja porque siempre digo de los hoteles, ¿sí? Es muy fácil. Yo tengo un seguro de responsabilidad civil. Yo trabajo para el hotel, pero todos mis huéspedes están protegidos contra cualquier cosa que les pueda pasar y siempre va a haber alguien que pague. ¿Sí? Cuando yo entiendo el espíritu de hospitalidad, cuando yo entiendo la característica de ser alguien que tiene un espíritu de hospitalidad, quiere decir, yo siempre estoy consciente de que voy a poder cubrir las necesidades de quien entra a mi casa y soy responsable de su vida por encima de la mía. Cada vez se pone más difícil eso de ser obispo, ¿verdad? ¿No? Luego dice, capaz de enseñar. Y no es de las que se va uno desvistiendo, no, es capaz de enseñar de lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Es capaz de decir, ¿sabes qué? Este es el secreto de lo que Dios puso en mí. Si a ti te gusta, ¿sí? Si a ti te gusta que cuando oro de una manera especial, yo te voy a enseñar cómo orar. Si a ti te gusta que siempre tengo la capacidad de sonreír, no te voy a decir, pues no sé, así soy yo. No, te voy a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa. Yo por eso empecé a escribir devocionales hace muchos años, porque la gente me preguntaba qué era lo que me pasaba y empecé a compartírselo a la gente. Porque tengo que tener la capacidad de compartir la receta, porque todos los días voy a tener una receta nueva. Aquel que se aferra a una sola receta, pues no. Es capaz de enseñar. Acuérdense que la Biblia nos habla del discipulado, ¿sí? El discipulado es la capacidad de enseñar a otros a vivir como nosotros vivimos. El obispo se la vive enseñando a otros a vivir como nosotros, como él vive. ¿Sí hace sentido o no? Todo esto hace sentido tanto con la palabra como con la cultura. Los judíos viven de esta manera. Por eso son exitosos. Los judíos siempre tienen dinero, los judíos siempre tienen un montón de cosas. Tienen un montón de beneficios porque viven en la conciencia del obispado. Luego dice, no debe ser borracho. Y cuando dice no debe ser borracho, número uno, sí significa que no toma alcohol al grado de embrutecerse. ¿Sí? Quiere decir, no es pecado
pecado tomar alcohol? No, no es pecado, ¿no? Pero dice, en el momento que el alcohol sobrepasa tu entendimiento, cuando te empiezas a poner torpe, ¿sí? Sí, que muchos pensaban, no, o sea, ya cuando llegaste a ese grado, ya estás más allá de lo que Dios te permite. El alcohol es incluso sano para nuestro cuerpo en algunos casos, ¿sí? Pero en el momento que pierdes el control de cualquiera de tus funciones motrices, quiere decir que ya pasaste. Pero esto no nada más funciona con el alcohol, y no nada más funciona con las drogas. Esto también pasa con las emociones. Hay gente que se borracha de sus emociones. Hay gente que se enoja a un grado que pierde el control de sus funciones y que empieza a hacer desmanes y que les dan hasta crudas morales. Yo no entiendo por qué, ¿no? Hay gente que le gusta sentir placer al grado que pierde sus emociones, el control de sus emociones. Hay gente que le gusta reírse y que es capaz de lastimar a otra persona. Hay pervertidos allá afuera que su necesidad de tener una emoción sobrepasa el bienestar de los demás. Eso es la perversión. Aquí te dice, ¿sabes qué? Acuérdense, el obispo es moderado, ¿sí? El no emborracharse tiene que ver con la moderación. Ahora sí, Pati, ¿qué quiere decir pendenciero? Porque se me fue la definición. Aficionado a participar o a provocar riñas. En mi pueblo le decíamos buscarruidos, ¿no? Amarranavajas. Farol, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿No? A mí hay veces que yo, la verdad, sí me pasa un poquito eso porque siempre yo soy un amante de la verdad, ¿no? Entonces viene Pati y me dice, ay, fíjate que a Bernardet le huele la boca, ¿no? Entonces llega Bernardet y le digo, oye Bernardet, pues ya lávate los dientes porque dice Pati que te le huele la boca, ¿no? Y entonces la otra, ay, pero ¿por qué no se paras mal? No, pues es que es cierto, pues si me lo dices a mí, pues díselo a ella, ¿no? Por mientras no sea para provocar riñas. Aquí dice, aguas con aquellos que nomás están tratando o que disfrutan de armar bronca. De aquellos que van y que les encanta el chisme, ¿sí? Y que destruyen. Dice, un obispo jamás se atrevería a sembrar discordia entre dos personas y jamás se atrevería a tratar de resolver nada con violencia. Pendenciero, ¿sí? Ni amigo del dinero. Creo que está más fácil decirlo, ¿no? Bien dice Santiago en su epístola, dice, aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios, aquel que es amigo del dinero es enemigo de Dios. Ahí, aquel que busca a Dios por dinero, pues está fregado, porque no hay por dónde, ¿sí? Dice, sino amable y apacible. Y me encanta la palabra amable, ¿no? Y mucha gente piensa que el que yo sea amable quiere decir que yo tengo que ser buena gente con Rafi. No. Amable viene de amar, una persona que se puede amar. Eso es amable. Es una persona que tiene todas las características para que los demás lo amen. Amable. Es que él es muy amable, ¿no? Dice Bernardet, ¿cómo es la que tú dices? Ay, es que es un adorado, ¿no? Le digo, claro, es una persona digna de amarse, es muy amable. ¿Sí? ¿Sí? Y dice, y muy apacible. Apacible viene de paz, una persona que establece la paz en todo tiempo. Y una persona que establece la paz no es una de esas personas que están evitando conflictos, no. La paz significa que alguien tenga el control en medio del desorden, eso es lo que significa la paz. La paz de Dios significa que Dios tiene el control aún en medio de la tormenta. Una persona apacible es una persona que todo el tiempo tiene el control de una situación para que todos estén bien, ¿sí? Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el respeto debido. No dice que tengan hijos sujetos con sujeta, ¿no? Quiere decir que tengan hijos que respondan bien a la primera y con amor. ¿Sí? Eso está bien difícil, ¿verdad? ¿Sí? Está bien difícil. Dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido. Dice, no sea, aquí viene la condición, Leti, pon atención, que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Quiere decir, no puede ser alguien nuevo, porque no sabe. Porque el conocimiento de todo
Más bien, el fundamento de todo está en el conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay amor. Y si no hay amor, no hay obediencia. Por eso no puede ser un recién convertido. Porque les digo, los que están recién convertidos se convirtieron en sapos porque piensan que son todo, pero no son nada. ¿Sí? Tiene que ser alguien que conozca la palabra. Tiene que ser alguien que pueda decir, claro que sí, la palabra dice esto y me comporto conforme al gobierno que tengo, al Dios que amo. Ahora sí puedo decir que aquel que se deleita en el Señor es un obispo, ¿sí? Y ahora sí, son contestadas todas las peticiones de su corazón. Quiere decir, muchas veces vivimos una vida que no nos toca y somos eunucos, porque el eunuco está buscando cosas lindas, porque tiene una conciencia de que nunca va a ganar. El eunuco está resignado a no tener frutos. Y muchas veces nosotros actuamos como si estuviéramos resignados a no dar frutos. Ay, pues es que eso es para la gente, no sé qué. O me encanta cuando la gente se acerca y me dice, oye René, tú que estás más cerca de Dios. Y les digo, pues no veo dónde. La palabra dice que Dios está en todos lados. Dice que es omnipresente, no hay para dónde hacerse que no se tope uno con Dios. Pero hay gente, esa gente, ¿sí? Tiene una conciencia trastornada. Tienen su propia opinión, dice la palabra, que nadie tenga mejor concepto de sí mismo, ¿sí? Hay gente que dice, no, pues a mí no me toca porque yo no estoy cerca de Dios, o todavía peor, y me puede mucho decirlo, pero es cierto, como dicen en la iglesia católica, ¿no? Hay unos escogidos, ¿no? ¿Cuál? Es que hay seres de luz. ¿Cuál? ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia de Dios dice que todos tenemos la responsabilidad de ser reyes y sacerdotes, y de reyes y sacerdotes tenemos que subir a obispos, y en obispos, ¿qué nos va a detener? Porque ahora sí estamos cumpliendo el quinto mandamiento de los mandamientos originales, que fue crecer, multiplicarse, tener hijos, sojuzgar la tierra y después enseñorearse de ella. Y esto, el ser obispo, el obispo es el que gobierna la tierra. ¿Para quién? Para Dios, en la conciencia de que es un instrumento y una extensión de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Estos son los que reciben las bendiciones, estos son los que arrebatan, estos son los que no necesitan ni orar para que Dios les responda y se les dé todo, porque viven en la conciencia de la identidad de Dios, del amor y el servicio a los demás. Y ahora sí, ¿quién los puede detener? La semana pasada hablamos acerca de las cosas nuevas, ¿sí? Y les encargué de tarea. ¿Qué les encargué de tarea? ¿La Biblia? ¿Quiénes escucharon la Biblia esta semana? ¡Órale! ¿Entonces no estamos abiertos a las cosas nuevas? Porque imagínense si no se han atrevido a escuchar la palabra, porque es tan fácil distraerse de la audiobiblia, ¿verdad, Nancy? ¿Que es fácil distraerse de la audiobiblia? ¿No es fácil? ¡Ay, qué padre! Entonces estás del otro lado, porque yo siempre he dicho que para mí fue muy difícil acostumbrarme. Porque es como la música, hay veces que la escuchamos en el fondo, pero que no le ponemos atención. Ahora, ¿cómo vamos a aprender y cómo vamos a vivir a ser obispos si no estamos acostumbrados o dispuestos a que las cosas nuevas entren en nuestra vida? Esta es una nueva manera de vivir. Porque ¿saben qué es lo mejor? Que por difícil que se escuche el ser obispo, Dios ya nos dio la garantía y la identidad. No es nada que nosotros tengamos que esforzarnos. Lo único que tenemos que hacer es querer. Lo único que tenemos que hacer es querer. Pero ahora ya sabemos qué es lo que tenemos que querer. Y Él lo va a desarrollar en nosotros. Por eso les he dado tantas palabras el día de hoy que van hacia allá. Dice la palabra que Dios incluso pone en nosotros el querer como el hacer. Quiere decir, lo único que tenemos que estar es dispuestos a que Él haga algo. Dice la palabra que tenemos que ser débiles para que Él nos fortalezca. Y dice la palabra que tenemos que llegar porque hay una garantía de que Él nos va a perfeccionar. Ahora acabamos de aprender y entender hacia dónde vamos. Nuestro objetivo, la meta del sí ya se pudo, es el obispo. Ya no tenemos que estar esperando de algún día cuando Dios me bendiga. No, ya encontré la meta. Ya sé de lo que se trata. ¿Y cómo se ve aquel que es bendecido? Pues se ve así.
intachable, esposo de una mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no borracho, no pendenciero, no amigo del dinero, sino amable y apacible. Así de fácil. Y les aseguro que todos ustedes y yo tenemos más de 3 de estas cualidades. Quiere decir que no vamos tan mal. Quiere decir que vamos bien encaminados. Ahora vamos a identificar cada una de las cosas que nos faltan y vamos a pedírselas a Dios. Porque bien decía Santiago en su epístola, lo vimos en la clase del miércoles. Dice, si alguno es falto de sabiduría, ¿qué decía Lupita? ¿Quién lo dijo? Pídasela a Dios, sabiendo que se la dará. ¿Sí? Si te falta fidelidad, pídesela a Dios, Él te la va a dar. Si te falta ser hospitalario, pídeselo a Dios, Él te lo va a dar, Él te va a enseñar a limpiar tu corazón. Si te falta respeto por ti mismo, pídeselo a Dios y Él te va a enseñar a respetarte y a respetar, y a que el mundo te respete. Si te falta ser una persona amable y no te sientes amado por los demás, pídele a Dios y Él te va a dar lo que va a hacer, porque Él para eso murió en la cruz. Por eso nos puso aquí y por eso estamos el día de hoy, domingo, de puente, cuando el mundo debería de estar o de compras o de vacaciones. Aquí estamos nosotros haciendo algo mejor, porque Él nos llamó a algo mejor. Nos llamó a ser obispos. ¿Les parece? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Dios, Señor, estamos tan agradecidos porque Tú eres un Dios de conceptos, eres un Dios de principios, Padre. Y nos pones las cosas tan claras de manera que jamás nos volvamos a equivocar, Padre. Te damos las gracias porque el día de hoy nos hablaste acerca de ser obispo, Señor. Y nos hablaste la medida que necesitamos para poder recibir y arrebatar toda bendición, Señor. Y ser bendición para otros, Padre. Te pedimos que pongas en nosotros, así como has prometido, Señor, el querer como el hacer, para que podamos, Señor, llegar a esa dimensión, Señor. Esta iglesia tiene apuro, Padre. No podemos tardarnos un año más, Señor, en llegar a esa estatura, Padre. Sabemos que tú, Señor, así como perdonaste nuestro pecado, Señor, en cuestión de segundos, Padre, así puedes transformar nuestro corazón para que lleguemos a ser obispos, Padre. En el nombre de Jesús levantamos nuestras manos y te decimos, Señor, venos a nosotros, Señor, y no veas a ningún otro, venos a nosotros, Señor, porque nosotros queremos ser obispos, Señor, nosotros queremos arrebatar bendición, nosotros queremos ser aquellos, Señor, que se deleitan en ti, Señor, para poder llegar, Señor, y decir, hemos peleado la buena batalla, Señor, y en tu mano y de tu mano hemos vencido, Señor, y el día de hoy presentamos nuestras coronas delante de ti, Padre. Gracias, Señor, porque trajiste a este pueblo, Señor, porque nos trajiste a nosotros en específico a este tiempo y a este lugar, Señor, para enseñarnos este principio, Señor. Y te pedimos, Señor, que lo lleves a nuestro corazón, que lo mantengas ahí y que nos permitas ser gobernados por Él, Señor. Así como tu amor nos gobierna, Señor, queremos que tus principios lo hagan también para que podamos vivir una vida como la que tú prometes. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, y confiamos, Señor, en cada uno de los obispos que has puesto aquí, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.